Es más, ¿por qué no se mueve horizontal? Porque no hay nada que la cambie. Si la velocidad se mantiene constante, el movimiento es uniforme. ¿Por qué en el movimiento horizontal, cuando una pelota rueda en el piso, la velocidad sí es uniforme y cuando cae ya no es uniforme? Fue una pregunta que Aristóteles no pudo contestar, que Galileo no pudo contestar y que la humanidad después de Galileo tuvo que esperar como 40 años para que alguien la contestara. Galileo hizo sus observaciones entre 1610 y 1630 y algo. ¿Sí? Entre que era profesor de matemáticas en la Universidad de Padua y antes de que lo metieran a juicio en Roma. Después yo creo que por la tristeza ya casi no hizo nada. Además de que fue perdiendo la vista. Eso por andar viendo esto con el telescopio. Medio, bueno, todos cometemos errores. En 1686, un matemático, teólogo, alquimista, y creo que también arreglaba bicicletas, Isaac Newton, trató de entender no el movimiento del péndulo, no la caída de los objetos, no por qué se cayó la manzana del árbol, sino trató de explicar por qué en la segunda ley de Kepler los planetas van más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están lejos del Sol, al girar alrededor del Sol. Fíjense, cuando está más cerca del Sol, los planetas se mueven más rápido en su trayectoria semicircular. En realidad es elíptica, es un círculo aplastado. Y el Sol no está en el centro de la elipse. Aunque en cursos de física biológica tenemos que hablar un poco de astronomía. El Sol está aquí. Sol solecito, calientan un ratito. Y los planetas se mueven exagerando órbitas elípticas, no circulares. Estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Una elipse tiene dos focos, tiene un centro, tiene un eje mayor, un eje menor. Cuando los planetas se mueven, están más cerca del Sol, se mueven más rápido en la trayectoria elíptica que cuando están lejos. El problema es que medir las velocidades en trayectorias curvas no es fácil. Kepler, que era un excelente matemático, no lo podía hacer. Él escribió su libro de Nueva Astronomía en 1609, un año antes que Galileo publicara sus observaciones telescópicas. Lo que sí pudo definir fue un primero: los planetas se mueven en órbitas elípticas estando solo en uno de los focos de la elipse. Primera ley de Kepler. Segunda ley de Kepler: los planetas recorren esta longitud de aquí, llamemos de L minúscula, esa llamamos de L mayúscula, esta de aquí, ese arco de la elipse. L es menor que L. ¿Sí? Es evidente. La longitud es más pequeña, la recorre en el mismo tiempo que acá. Aquí va más despacio, a menor velocidad, acá va a mayor velocidad. Pero Kepler no podía calcular la velocidad de este movimiento. Lo podía aproximar, pero con un error muy grande. No podía calcularlo con precisión. Lo que sí dijo fue, se dio cuenta que estas áreas A y A eran iguales. Entonces no podía calcular las longitudes y tampoco podía calcular las áreas. Pero se parecían mucho estos valores. Vamos a decir que eran parecidos.
Eso fue Johannes Kepler en 1609. Isaac Newton en 1686, casi 80 años después, dijo: no hay cohete, muy fácil. A ver, tenemos tiempo, posición de un planeta en el mar. Okay. Y aquí lo que puedo obtener es la ¿cómo se llama la curva? Es la velocidad. La velocidad. ¿Bien? Pero necesito conocer la velocidad en este punto. La tangente, la velocidad instantánea. ¿Qué fue lo que hizo Newton? Inventó el cálculo al mismo tiempo que Leibniz. Leibniz en el centro de Europa, en lo que ahora es Alemania, Newton en Inglaterra. No fue ni siquiera en Londres, fue en Woolthorpe, en la casa familiar. Bien, la velocidad contra el tiempo es igual a la derivada de la posición en función del tiempo, de x en dt. Y entonces, calculando la derivada, puedo calcular la velocidad. No es necesario calcular el área, puedo conocer la velocidad. Calculando la derivada, a través del método de aproximación, puedo calcular la velocidad de los planetas en su movimiento. E incluso, ya Galileo, él fue el primero en notar que los objetos caían a velocidades variables en el plano inclinado y que la razón de cambio, o cómo cambiaba, era en función del cuadrado de la distancia, la aceleración. Y la pudo estimar, y actualmente la aceleración de caída libre, donde estamos en la aceleración, acá está, la aceleración hacia abajo, vamos a decir, cuando los objetos caen, tiene un valor en unidades actuales de 9.8 metros entre segundo. Pero esto sería velocidad. Cada segundo cuadrado. O sea, la velocidad, la posición cambia en el tiempo y la velocidad cambia en el tiempo. Por eso es que tenemos tiempo por tiempo, segundo cuadrado. Por eso hasta incluso le llamamos G, aceleración de gravedad, en el caso de la Tierra, cuando los objetos caen a Tierra. Pero en el sistema solar, los objetos caen hacia el Sol, pero en trayectoria no directa, afortunadamente, sino dándole vuelta al otaburo. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es la aceleración? Si la velocidad es el cambio de posición en función del tiempo, la derivada de la posición en función del tiempo, la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo, o la segunda derivada en función del tiempo. Este 2 no es exponente, recuerden que es segunda derivada. Es la derivada de la derivada del cambio de posición en el espacio, en función del tiempo. Es la aceleración. Por lo tanto, en el caso de los objetos que caen en la Tierra, casualmente, la aceleración de caída de los objetos en la Tierra mide esto. Dice que cada segundo un objeto cae casi 10 metros.
¿Cuánto mide este edificio? ¿Cuánto va a tardar en caer un objeto de la azotea al piso? Depende de esto. Cada segundo recorrerá casi 10 metros. Quiere decir que en 2 segundos habrá recorrido casi 20 metros. O sea, de allá arriba hasta abajo, el ranazo dura alrededor de un segundo. ¿Sí? Habría que medir la altura del edificio. Bueno, ok. Entonces, la velocidad y la aceleración son cantidades derivadas. Pero, ¿de qué magnitud va a ser el madrazo? ¿Por qué duele? Incluso porque esa pelota sigue sin moverse. ¿O por qué los objetos caen a tierra con esta aceleración en la Tierra? ¿O por qué cada planeta cae diferente hacia el Sol? Venus cae más hacia el Sol a una mayor velocidad que Venus, y Venus que la Tierra, y la Tierra que Marte, y Marte que Júpiter, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe? Bien. A que algo, fíjense, incluso porque cuando están lejos del Sol se mueven más despacio que cuando están cerca del Sol. Es más, si ustedes en lugar de tropezarse aquí y caer al suelo, estuvieran sobre la cumbre del Everest y se tropezaran, ¿caerían igual? No, porque están más lejos del centro de la Tierra. Están 9 kilómetros más, bueno, no, 7 kilómetros, porque nosotros estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. La cumbre del Everest está a casi 9.000 metros, 8.848 metros. O sea, estamos a 6.3 kilómetros de distancia de la cumbre, de una altura equivalente a la cumbre del Everest. ¿Bien? Bueno. Ahora sí se movió. ¿Dónde lo hice? Estaba yo aquí, ¿no? Voy a estar aquí, ¿correcto? Voy a ver si le doy. ¿Cayó igual? ¿Cambió igual? ¿Cuál fue la diferencia? La elongación del resorte del cañón. Si lo voy a poner a la misma distancia, aquí, y lo voy a estirar todo el resorte, ¿ok? O incluso pasa otra cosa, ¿se mueve solamente esto? También se mueve la pelota y se mueve diferente. Déjenme ver a ver qué tan buenos son. ¿Se movió igual? ¿Se movió más? Porque estas dos pelotas tienen la misma masa. Esta pelota tiene una masa mayor que esta. La pelota de ping pong, a ver si le doy, está más pequeña en dimensiones espaciales. Desafortunadamente le di también a la pelota de estas pelotas se tienen que tomar una cada mañana. Es una pelota medicinal. No se toma, se usa para hacer ejercicio. Ok. Lo que vemos es que para que algo cambie de posición, algo tiene que pasar. Y ese algo se llama fuerza. Bien. Pero ya vimos que
a diferentes objetos con diferente cantidad de masa, la cantidad de cambio de posición en el espacio, por lo tanto, la velocidad, por ejemplo, ¿sí?, es diferente. Y fue algo que también observó Newton. No solamente pudo calcular la velocidad de los planetas y de los cometas y de cualquier cosa, que era lo que él conocía, sino que también de eso depende el que hoy se puedan lanzar satélites a la órbita geoestacionaria o a la órbita baja, o incluso quizá lanzar gente al espacio. Habría yo quisiera lanzar a muchos al espacio y que no regresaran. Pero, ok. Tenemos que relacionar otras cantidades, y de hecho hay manera en la que relacionamos otras cantidades. Preguntarles a datos, ¿de qué depende la magnitud del trancazo cuando un objeto cae? Depende de la distancia, de la caída, del tiempo, de la masa, ¿de qué depende? Tenemos que revisar otras cantidades derivadas, otras cantidades que surgen cuando combinamos cantidades. Cada combinación de cantidades nos va a dar más información sobre cómo se comporta el universo. Ok, voy a usar el rojo porque es el que se borra mejor. Decíamos, cuando relaciono cambio de posición, llamémosle distancia. Distancia entre tiempo, lo que tengo es velocidad. Por cierto, la distancia puede ser en una dirección o en otra y tiene un valor numérico, una magnitud. La dirección la marco yo con una flechita arriba de la cantidad. La distancia siempre tiene dirección. Y entonces, además de que tiene un número, esas cantidades incluso ya mencionamos cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Vectores. Son cantidades vectoriales. La distancia es una cantidad vectorial porque está compuesta por un número, una magnitud y hacia dónde. El hacia dónde, junto con el número, es el vector. Hay vectores grandotes y vectores pequeños que dependen de la magnitud y pueden estar apuntados en diferentes direcciones. De hecho, de eso depende hacia dónde se van a mover las pelotas cuando chocan. Depende de los vectores. La distancia será hacia dónde y cuánto será un vector en cada objeto. La velocidad es una cantidad que surge de dividir una cantidad vectorial entre una cantidad no vectorial o escalar, que es el tiempo. Y por lo tanto, la velocidad también es una cantidad vectorial. Sí, incluso además tiene un signo. Puede ser, si es positiva, es un vector de un tipo, si es negativa, es un vector de otro tipo. Toda cantidad que tenga signo matemático será un vector. Entonces, la velocidad es entonces una cantidad derivada. Derivada, no por la derivada matemática, sino derivada de la combinación de dos cantidades. Vemos que la aceleración surge de dividir la velocidad entre el tiempo. La velocidad vector entre el tiempo escalar me da una nueva cantidad vectorial, que es la aceleración. Siempre que algo cambie de posición en el espacio y lo haga a velocidad variable, y si no uniforme, entonces estará habiendo un cambio en el movimiento. Y a ese cambio en el movimiento, a ese movimiento con cambio, le llamamos movimiento acelerado. Si la velocidad la va aumentando como cuando cae, será un movimiento acelerado. Si la velocidad va disminuyendo hasta valores muy pequeños, será un movimiento desacelerado. Ya saben cómo decirle a su amigo cuando va en el carro y ven que va muy veloz, y si no sabes, oye, bájale, ¿no? ¿Cómo que bájale? Sí, desacelera. Entonces, vamos a chocar con el árbol. Desacelera. Haz una aceleración negativa. En lo que él, como no estudió física biológica, lo entiende, ya chocar. Frena, menso. ¿Sí? Frenar es desacelerar. ¿Sí? Entonces, y la aceleración entonces será negativa.
En la desaceleración, en el frenado, la aceleración es negativa. Y es una cantidad derivada. B entre T. D entre T. Pero también puedo combinar B entre M. Y es otra cantidad. ¿Cómo se llama esa cantidad? Velocidad entre tiempo. Pero velocidad entre tiempo es aceleración. Velocidad entre masa. No. No. Déjenme ver más para estoy poniendo aquí una barbaridad. Es así. No es así. Perdón, fue error mío. No era cociente, era producto. Velocidad por masa. Si yo decía yo que estaba haciendo una tarugada. Un error de mi parte, ¿ok? Masa por velocidad o velocidad por masa. No. Tampoco. Es más, lo voy a poner al revés. Masa o velocidad. Porque también puede ser masa por aceleración si la velocidad está cambiando. Y son dos cantidades diferentes. Masa por velocidad se llama, el símbolo es P, pero la cantidad se llama momento o cantidad de movimiento. Esto es cantidad de movimiento. Porque finalmente la velocidad te dice cuánto está cambiando la posición en el espacio. Poco o mucho. Un objeto con masa. ¿Sí? La masa por la velocidad es la cantidad de movimiento, o luego en los libros de física son medio mamones y le ponen en latín momentum. ¿Bien? Hay algunos que son un poco más decentes y le ponen momento en español, no en latín. ¿Bien? El momentum o momento es la cantidad de movimiento y es el producto de la masa por la velocidad. De ahí entonces, bien, dos objetos de masas diferentes caen a la misma velocidad, aunque esta vaya cambiando. Cuando ambas pelotas, la de ping pong y la de squash, golpean el piso, ¿lo golpean igual? Tendríamos que contestar en dos cantidades diferentes. Y de eso dependerá la respuesta. Masa por el cambio en la velocidad o aceleración es lo que llamamos fuerza. Y fíjense, si la velocidad es un vector, una cantidad vectorial, el momentum también es una cantidad vectorial. ¿Bien? La masa no, la masa es escalar. ¿Cambia la masa de la pelota por cambiar su posición en el espacio? No importa si está allá o si está acá, bolita por favor. Un movimiento parabólico, hay que estimarlo bien. Hay que abrir bien los ojos, los dos ojos. Es vectorial. La cantidad de movimiento es vectorial. La cantidad de fuerza, si la aceleración es vectorial, también es vectorial. Aunque la masa no tiene sentido. Tiene magnitud, pero no tiene sentido. La masa es una cantidad escalar, pero la velocidad y la aceleración son vectoriales. Entonces, la cantidad de movimiento, que es que tanto se mueve un objeto con masa, tiene dirección y sentido. Tiene magnitud, un número y sentido. Y mientras mayor sea la masa, como la pelota de ping pong, mayor será
la cantidad de movimiento. Estas dos pelotas, aunque caen juntas en el espacio cuando caen a tierra, sus velocidades son iguales, van cambiando igual, la aceleración con la que lo hacen es la misma, pero la cantidad de movimiento es diferente. Por eso, si los golpea una pelota de ping pong a la misma velocidad que una pelota de squash, ¿cuál duele más? La de squash, porque tiene mayor cantidad de movimiento, porque su masa es mayor. Ahora, si la pelota de ping pong se mueve a mayor velocidad que la pelota de squash, ¿cuál dolerá más? La de ping pong, aunque su masa es pequeña, si la velocidad es mucho mayor que la de la pelota de squash, la cantidad de movimiento será mayor. Entonces, por ejemplo, en un voluntario, no se preocupe, no va a salir lesionado de aquí, va a salir experimentado. No pasa nada, solo no pasas. No pasa nada, a ver. Déjame, pongo mi cubrebocas porque vamos a estar cerca. Debemos protegernos mutuamente. Ok. Pon la mano aquí así. Aquí así. Ok. Vamos a medir. ¿Dónde está el? Acá está. Pues marcamos acércate al pizarrón para que podamos medir. De aquí aproximadamente son 70 centímetros arriba del aire. 0.7 metros. La pelota de squash cae sobre su mano desde 0.7 metros. Hagan el cálculo en casa después. Revisen cuál es la masa de una pelota de squash. ¿Sí? Porque recuerden que es reglamentario. Tiene que ser. Es pelota lenta, por cierto, porque puede variar de la lenta a la larga. ¿Cuál será la cantidad de movimiento de la pelota cuando cae de 0.7 metros a su mano? ¿Bien? Y entonces, eso fue lo que pasó con la mano. Se quedó con la pelota. Ahora, una pelota de una masa de 1 kilogramo. No pongas la mano el brazo el codo muy duro. ¿Correcto? Si permite que pase lo que tenga que pasar, excepto una fractura de cúbito o de radio, o de falanqueta, no sé. 3, 2, 1. ¿Qué fue lo que sentiste? Una cantidad de movimiento mayor. Misma altura. Misma velocidad final. La velocidad va aumentando. Conforme va cayendo, la velocidad va siendo mayor porque es acelerado a 9.8 metros en el segundo cuadrado. Entonces, mientras más lejos está el punto de partida de caída, la velocidad está siendo cada vez mayor. No importa si el objeto tiene poca masa o mucha masa, ya puedes pasar, ya que sobreviviste a la experiencia del día de hoy. Ya tienes algo que platicarle a tus nietos. La cantidad de movimiento, la velocidad final, cuando lleguen al punto final del movimiento, será igual para un objeto de masa pequeña o un objeto de masa grande. Pero la cantidad de movimiento será diferente. Será mayor para el objeto que tiene mayor masa que para el objeto que tiene menor masa. ¿Cómo puedo hacer que la cantidad de movimiento sea igual entre estos dos objetos? La velocidad de esta tendrá que ser mucho mayor que esta. Dependiendo de la diferencia de masas, ese número de veces mayor. Porque además es la cantidad de movimientos es consecuencia del producto, o sea, una cantidad por otra cantidad. Si esta cantidad de velocidad la aumento proporcionalmente a la diferencia entre las masas, podrán tener la misma cantidad de movimiento, pues esta tendrá que ir a una velocidad m veces mayor. ¿Bien? Ok. Por eso es que cuando colisionan, ¿sí? Voy a tratar de colisionarlas. Ay, no.
No salió. No salió. Cuando colisionan, quizá moví más rápido esta hacia allá que esta hacia acá. Pero aún así, ¿cuál cambió más su posición en el espacio? La pequeña. Ambas están en movimientos opuestos. Las velocidades habría que estimarlas, pero esta tendría una mayor cantidad de movimiento. Cuando entran en contacto, se transmiten la cantidad de movimiento entre una y otra, y el movimiento se conserva. El movimiento se conserva. Esta, si se redujo su movimiento horizontal, y si se redujo su movimiento horizontal, ¿qué pasó con la reducción de este movimiento, el movimiento que se perdió? Tuvo que pasarse a la pelota más pequeña. Y como su masa es mucho menor, entonces su cantidad de movimiento fue mucho mayor. Por eso es que si tienen el infortunio de ir en un automóvil pequeño y colisionar con un vehículo grande, el que lleva las de perder es el vehículo pequeño. ¿Sí? Por eso a lo mejor es ir a las vivas cuando uno maneja en donde sea y estar guardando sana distancia con los vehículos grandes. Y no porque le vayan a uno pegar escondido, pues, puede ir peor que con COVID. ¿Bien? Okay. Que ese fenómeno es al que nos enfrentamos cuando jugamos canicas o cuando jugamos billar. Estamos jugando juegos de transmisión de movimiento, de cantidad de movimiento. ¿Sí? Bien. Incluso cuando jugamos béisbol, que yo le pego con un bate a la pelota, ¿de qué va a depender la distancia que recorra la pelota una vez que le pego con el bate? Va a depender de la masa de la pelota, de la masa del bate, pero yo estoy junto con el bate. O sea, va a depender de la masa del bateador y va a depender de las velocidades de ambos objetos. La velocidad con la que llega la pelota lanzada por el pitcher al bateador y la velocidad con la que el bateador está moviendo el bate. Entonces tenemos dos cantidades de movimiento: la masa del bateador con todo y bate y la velocidad del bate. De hecho tiene que ser la velocidad tangencial porque la está moviendo en semicírculo, ¿sí? Y la velocidad a la altura del punto del bate donde le va a pegar, y la masa de la pelota y la velocidad de la pelota. Por eso es que si el pitcher comete el error de lanzar una bola rápida, el bateador tendrá más oportunidad de mandar la pelota después, si le pega, de golpearla, de mandarla más lejos en el campo. Si el bateador se enfrenta a una pelota que lanza el pitcher, pero a menor velocidad, una bola lenta, se dice en el béisbol, no importa cuánto se desgañite con el bate, lo más que logrará será un batazo de hit, una rolita a tercera, y quizá se envase. Entonces, por eso es que el béisbol es un juego de mucho cerebro. Y ojalá los jugadores supieran un poco de física. Serían más probable que pudieran dominar el equipo contrario. Entonces, ¿la fuerza qué es? Alguien preguntaba la fuerza. ¿La fuerza qué es? Es el producto de la masa por el cambio en la velocidad. Punto. Cambio en la velocidad. Para que exista fuerza, debe ese algo tener masa. Inicialmente. Y además, la velocidad tiene que estar cambiando. Porque si el movimiento es uniforme, ¿cómo es la velocidad? Constante. Si la velocidad es constante, ¿cómo es la aceleración? Cero. E incluso si el objeto está en reposo,
¿Cuál es el valor de la velocidad? 0. ¿El valor de la aceleración? 0. ¿La fuerza? 0. Entonces lo que importa es que los objetos estén en velocidades cambiantes. Por eso es que si yo, una masa muy pequeña comparada con la masa de la pelota la pelota medicinal. Es más, así. Si yo dejo caer la pelota de squash, ¿con qué colisiona? Con la tierra. Con la masa de la tierra. Velocidad de la pelota de ping pong al caer, masa de la pelota de ping pong, cantidad de movimiento de la pelota de ping pong. ¿Sí? Masa de la tierra, velocidad de la tierra respecto a la pelota. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de la tierra respecto a la pelota? 0. La cantidad de movimiento de la cantidad de movimiento de la pelota pues depende de su masa y la velocidad con la que golpea la tierra. Bien. Cuando colisiona con la tierra, ¿quién se lleva todo el movimiento? La pelota, por eso rebota. El rebote es retomar la cantidad de movimiento. Lo que estoy tratando de hacer es, he aumentado la masa de la pelota de ping pong al ponerla junto con la pelota medicinal. Ay, ay, ay. Es que esto cuesta un poco trabajo. Oh. ¡Ah! Más me voy a tener que con la pelota de squash. Se mueve menos. Oh. Es que aquí el que se mueve soy yo, ya mi temblorina. ¿Por qué voló más la pelota de ping pong ahora? Porque lo que colisionó con la tierra fue esta, la cantidad de movimiento fue mayor y entonces la pelota de ping pong vuela más. Gracias. ¿Dónde dejé la pelota de squash? En algún lado. Ah, está. Vamos a ver qué pasa con la pelota de squash. Primero a ver si la puedo sostener más fácilmente. No, ahí está. Ah, ok. Bien, vamos a terminar con ya hoy hablando de otras cantidades derivadas. Fuerza entonces es una fuerza es un cambio de velocidad de una masa. Por ejemplo, tengo aquí un vaso que le puse agua. El agua es un objeto. Como objeto tiene masa. ¿Sí? Si volteo el vaso, ¿qué va a suceder? El agua va a gravitar, va a caer. ¿Cómo va a caer? Pues va a caer a una aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado, bla, 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 bla. Va a cambiar la velocidad es variable, bla, 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 bla. Bien. ¿Por qué no cae? Pues porque está dentro del vaso y el vaso tiene una base aquí y impide que el agua gravite. Bien. Oh. Espero no hacer una cochinada aquí. ¿Por qué no cae el agua del vaso?
qué no cae el agua del vaso? Sería como tener dos objetos con la misma masa. Lo único que hay alrededor del vaso es aire. Y el aire, vamos a ver más adelante, está formado por pequeñas cosas en movimiento, cada una con un poco de masa, y moviéndose con velocidad, tienen cantidad de movimiento. Vamos a relacionar la cantidad, el cambio de velocidad, esas cosas que serían como, imagínense, son como pelotas, ¿sí? Se mueven y chocan con la pared del recipiente, chocan con el piso del recipiente. Cuando está en un recipiente cerrado, choca con la tapa del recipiente. ¿Bien? Son pequeños objetos que están en movimiento y que si está en movimiento tiene velocidad, ¿correcto? ¿Sí? Cuando llega y colisiona con la pared, ¿cuál es, en ese instante, cuál es la velocidad? Cuando colisiona, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuánto mide? Cero. Viene de tener una velocidad X distinta de cero a tener una velocidad cero. Después toma esa cantidad de movimiento y se vuelve a cambiar a velocidad inicial. Entonces, cuando los objetos colisionan, como las pelotas o como los gases en las paredes de los recipientes, está cambiando su velocidad. Está viendo entonces si hay cambio en velocidades, que hay aceleraciones. Como los gases son masas y está viendo aceleraciones, que hay fuerza. Todo gas que se esté moviendo entonces ejerce una fuerza, y esa fuerza siempre se ejerce. Las fuerzas se ejercen sobre áreas. Las fuerzas son vectoriales, recordemos, ¿ok? Es una cantidad que surge de un cociente o dividir una cantidad entre otra, una cantidad vectorial entre una cantidad escalar. El área no tiene sentido. Tiene magnitud, no tiene sentido. ¿Cómo se llama esta cantidad? Presión. P mayúscula. Esta es P minúscula, ¿eh? P minúscula, la cantidad de movimiento. Esta P mayúscula es presión. Y la presión tiene sentido. ¿Cómo sé que la presión tiene sentido? Lo acabo de ver en el vaso. Está empujando para arriba. El aire que está aquí está empujando el cartón hacia arriba, y por eso el agua no gravita, por la misma razón por la que la pelota medicinal tampoco gravita, porque hay algo que la está sosteniendo por abajo, y eso es una presión, una fuerza desde abajo, que las fuerzas son vectoriales que apuntan hacia arriba, y entonces impide que la fuerza que hace que todo caiga, como los planetas hacia el Sol. ¿Cuál es esa fuerza? Esta fuerza que hace que los planetas cambien su velocidad, ¿sí? Están lejos, aumenta la velocidad, entonces hay una fuerza entre el planeta y el Sol, entre la pelota y la Tierra. ¿Cómo se llama esa fuerza? F subíndice G, fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, la F subíndice G, es vectorial, es el producto de las masas, masa 1, masa 2, entre el cuadrado de la distancia que separa los objetos. Cuadrado, multiplicado por una constante, llamémosla acá, por el momento. ¿Bien? Esta es la cuarta ley de Newton. Fue la cuarta ley a la que llegó en su trabajo de 1686. ¿Bien? ¿Cuáles son las tres anteriores?
La que me dice que cuando para que algo cambie de posición, algo tiene que perturbarlo. Para que algo cambie del reposo, algo debe modificar el reposo. Si algo se mueve a velocidad constante, algo, la gravedad, por ejemplo, debe cambiar la velocidad constante a una velocidad variable. Si algo se estaba moviendo a velocidad y disminuye la velocidad, es porque algo se opuso. Y esas son las fuerzas. Esa es la primera ley de Newton. O la ley de la inercia. Todo objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que algo le cambie el estado de reposo o el movimiento. Primera ley de Newton. La segunda ley de Newton: el cambio en el reposo o en el movimiento depende de esto, de la fuerza, y depende de la masa del objeto. Es más fácil mover la pelotita que la pelotota. Entonces, el cambio en aceleración es cambio en el movimiento, cambio en la velocidad, cambio en el movimiento. El cambio en el movimiento es proporcional a la masa. Es la segunda ley de Newton. Nada de F es igual a M por A, no. Es más, si ustedes leen los Principia Mathematica, no dice eso. Lo que dice es que el cambio en el movimiento es proporcional a la masa, a la masa y a la fuerza ejercida sobre la masa. Nunca dice F igual a M por A. Eso está en los libros de física actuales, muy aburridos. Y la tercera ley de Newton es aquella que dice: esto no se mueve, no cae, sigue en reposo, porque hay dos fuerzas. ¿Cuáles? La que está tratando de tirar a la pelota, la fuerza de gravedad, y la fuerza del banco y el casco que impiden que caiga. Ahí fue. Vamos a hacer un cochinero aquí. El agua no cae, espero, porque la fuerza del aire es igual a la fuerza de la masa del agua por la aceleración de gravedad. Las fuerzas están en equilibrio. E incluso cuando una es más grande que la otra, se afectan mutuamente en sentidos opuestos. Para caminar, ¿qué necesito? Empujar la tierra hacia atrás con los dedos del pie. Pero como la tierra es mucho más grandota, el que se mueve soy yo. Cuando yo dejo caer la pelota sobre la tierra, diría esta ley, masa por velocidad, que la pelota debe mover a la tierra. Debe pasar en su cantidad de movimiento de la pelota a la tierra. Tierra, muévete. ¿Por qué no se mueve? Porque la masa de la tierra es mucho mayor que la mía. Y entonces yo me regreso con toda la cantidad de movimiento. Bien. A toda fuerza en una dirección se opone una fuerza igual en la dirección opuesta. Para yo caminar, empujo la tierra hacia atrás, pero como la tierra es 8 quintillones de veces más masiva que yo soy el que se mueve. ¿Qué sucede si intento caminar pisando la patineta? Me moví e hice el mismo movimiento de empujar con los dedos del pie hacia atrás. Las ruedas de la patineta impiden mi interacción con la tierra y entonces ya no hay la fuerza opuesta para que yo me desplace. Y con eso terminamos la revisión de conceptos. Falta uno. No, faltarían dos. ¿Cuáles son esos dos? Ya vimos, esto puede cambiar en el tiempo, la cantidad de movimiento. Si está acelerado el movimiento, entonces la cantidad de movimiento puede disminuir y puede aumentar. Entonces puede haber un cambio en la cantidad de movimiento y eso se llama impulso. El impulso puede cambiar. Puede ser porque cambie la velocidad o porque cambie la masa, como por ejemplo en un cohete. Un cohete es un tubo con combustible
el combustible lo prendo, pasa de líquido o sólido a gas, ¿sí? Y está saliendo del tubo. Entonces la masa en el tubo va disminuyendo. Al disminuir la cantidad de masa en el tubo, la velocidad va aumentando porque la cantidad de movimiento se tiene que conservar. Así funcionan los cohetes y los pulpos. Los pulpos toman agua y luego comprimen su cuerpo, disminuye la masa de agua en el pulpo y el pulpo se mueve por tercera ley de Newton. ¿Bien? Ok. Entonces también se aplica a los seres vivos, no importa dónde se desplacen, dónde vivan y cómo vivan, cómo se muevan para vivir. Entonces la cantidad de movimiento puede variar y eso se llama impulso. Que sería entonces el cambio de fuerza, el cambio de cantidad de movimiento o cambio de fuerza en el tiempo, porque también está cambiando la aceleración. Bien, entonces, fuerza entre área es presión. Déjenme poner las últimas cantidades. Ya. La cantidad de momento P entre T, el momento de tiempo, es impacto. Es el cambio en la cantidad de movimiento entre la cantidad de tiempo. Es impacto. Esta lámina se las voy a compartir en el sitio, como lámina, como imagen. Impacto. Las fuerzas provocan cambios de los objetos en el espacio, finalmente lo que hace que las cosas se muevan. Pero si la fuerza se mantiene ejerciéndose durante diferentes intervalos de tiempo, podrá tener mayor efecto. Y eso se llama trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Esto es trabajo. Fuerza por distancia es trabajo. El trabajo se puede hacer, entonces, decía yo, entre diferentes intervalos de tiempo. El trabajo dividido entre el tiempo es potencia. Entonces, las fuerzas no son potentes, los potentes son los trabajos. ¿Bien? Cierto, para que haya trabajo se requiere una fuerza actuando o provocando cambios en el espacio. Decía yo, el impulso es fuerza entre el tiempo. La fuerza entre el tiempo es el impulso. El impulso. Y esas serían las cantidades fundamentales, básicas y derivadas para entender cómo cambian las cosas en el espacio. ¿Bien? Con eso terminamos nuestra acción del día de hoy aquí y vamos en 10 minutos a hacer una actividad allá afuera. Entonces, aquí terminamos por este momento.